Dios les bendiga, chavos. Espero que estén bien, todo corazón. Ya esta es la tercera ocasión que puedo pues estar con ustedes, aunque sea de este medio. Como vimos la semana pasada, no se necesita quizás de un gran templo, hacer grandes sacrificios para poder agradar a Dios, o para poder incluso estar en sintonía con Él. Quizás basta con la oración o con la lectura de la Biblia. Y bueno, a pesar de que estamos de esta forma, con toda esta contingencia, pues eso no quita de que seguimos en la obra de Dios, ¿no? Igual aprovecho para decirles que estoy orando por ustedes y por sus familias, y espero de todo corazón que se encuentren bien. Bueno, en esta ocasión vamos a estar viendo lo que es el tercer capítulo, episodio de la serie de Daniel que estamos llevando. En este caso nos toca, ya vamos a finalizar este capítulo 1, que es, y estaríamos meditando en lo que es la cita de Daniel capítulo 1, versículo 17 al 21. Y por título lleva los beneficios de agradar a Dios, o de seguir a Dios, ¿no? Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrados, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Ok, bueno, amén, perdón. Pongámonos un poquito en contexto. Lo que fue en la primera parte de este libro fue del capítulo igual 1, versículos del 1 al 6. Vimos cómo Daniel, él vio la destrucción de su reino, de su ciudad, cómo el templo fue saqueado, ellos fueron llevados a otro territorio, incluso les cambiaron el nombre. Y la lección de esa ocasión fue que Dios tiene el control. La semana pasada vimos cómo incluso a pesar de que Daniel no tenía lo necesario como en lo que era su tierra para agradar a Dios, o no lo necesario sino todo lo esencial, aún con lo poco que él tenía, él pudo lograr agradar a Dios, y Dios lo bendijo por medio de eso. En ese entonces, con la alimentación, entonces vemos que no es necesario igual un gran templo o hacer grandes obras para poder agradar a Dios, sino con lo que tenemos y con lo poco. Ahora, la semana pasada finalizamos con ¿cuál es el beneficio de realmente yo entregarme para Dios? De entregar todo lo que puedo hacer a beneficio para Dios, solamente seguirlo por seguir. Seguir a Dios sin ningún otro, sin ninguna razón, nada más porque soy cristiano. ¿Cuáles son los beneficios de yo tener que sacrificarme o entregar algo para Dios? En eso culminó lo que fue el video pasado. Y bueno, ahora respondemos esto. Si bien recordamos, en la clase pasada, o en el tema pasado, Daniel intentó, pues aunque sea por medio de la alimentación, agradar a Dios, ya que recordemos que los judíos no podían comer carne, no podían comer camarones, muchos alimentos, ¿no? Mariscos y demás no podían comer, camello o chivo ni demás, ni muchos alimentos que en aquel entonces podían comer carne solamente en ciertas festividades. Sin embargo, Daniel no pidió un gran templo, no pidió que lo dejaran a salir al desierto para hacer un sacrificio a su Dios. No pidió nada de eso. Él era consciente de su posición y de su condición, tanto de él como de sus compañeros, de su pueblo en sí. Sin embargo, él incluso con la alimentación intentó agradar a Dios. Como les dije, no se trata de que nosotros nos volvamos veganos. Eso ya no aplica actualmente, sino que con lo que tenemos podemos agradar a Dios. Pero ahora, ¿por qué solamente es agradar a Dios por agradar? No. Ahora, recordemos que no importando la situación que vivamos, podemos estar tranquilos, pues incluso en medio de la tormenta, Dios tiene el control, incluso en medio de toda esa situación, de la pandemia y demás, Dios sigue teniendo el control, y es gracias a Él y a su misericordia que no hemos caído. Ahora, Dios nos brinda lo esencial como la alimentación, los recursos.
Quizás no como antes, pero desamparados no estamos. Es decir, incluso a pesar de que ya ellos no podían comer lo que ellos querían, no podían hacer las actividades que ellos querían, en este caso Daniel y todo el pueblo de Israel que estaba cautivo en aquel entonces, Dios no los desamparó. Y si bien la mayoría del pueblo abandonó a Dios en aquel entonces y fueron llevados presos y se olvidaron incluso de Dios, incluso Dios les permitió seguir con vida, les permitió la salud, les permitió la alimentación. Sin embargo, en este caso también Daniel, así como Dios le proveía una alimentación normal o rutinaria como al resto de las personas, él decidió ir más allá y agradar a Dios. Ahora, así como Dios nos da lo esencial para sobrevivir, en este caso sería el alimento, el agua, el aire, el mismo pulso del corazón, ahora sí que todo lo que es de manera natural, lo hace de igualmente con lo espiritual. Es decir, quizás ellos fueron cautivos. Incluso más adelante se les va a prohibir que oren o que incluso tengan que adorar al rey. Sin embargo, en este momento no era así. Incluso ellos no tenían hasta cierto punto cierta prohibición sobre sus creencias y podían seguir creyendo y manifestando su fe. En esos momentos no era un impedimento el que tuvieran que orar. Y ellos podían seguir haciéndolo. Entonces, así como Dios no nos quita el alimento, no nos quita el aire, no nos quita quizás pues, el palpitar del corazón mismo, tampoco nos quita esas pequeñas oportunidades con las cuales le podemos alabar y glorificar. No solamente es alaben a Dios porque pues Él es Dios, o sea, Dios quiere que lo hagamos de corazón. Entonces, así como en aquel entonces Dios permitió que no solo comieran, sino que incluso tuvieran esa forma de agradar a Dios, Dios les dio esa oportunidad. Así también Dios nos da esta oportunidad de leer la Biblia, de poder orar, de poder predicar y de poder incluso agradarle en medio de todo esto. Ok, si tomamos este alimento o este recurso que proviene de Dios y lo seguimos aún en estos tiempos, en cualquier otro momento de tempestad, Él promete bendecirnos. Ahora, algo muy importante, eso sí lo dice la Biblia, lo dice incluso en Deuteronomio, capítulo 28. No lo vamos a leer porque son 65 versículos. Sin embargo, dice que si uno se guarda fiel para Dios, Dios nos va a bendecir, que va a rebosar nuestros granero y demás, ¿no? O sea, nos va a dar bendición hasta que sobreabunde. Ahora, sin embargo, aquí hay que encontrar algo. O sea, Daniel no lo hizo por un beneficio. Daniel no quería quizás trabajar en el gobierno. Sin embargo, Daniel lo hizo de corazón. Aunque si bien nosotros no tenemos esa entrega que tenía él, también hay que tener en cuenta que incluso Daniel ya lo entendía. Quizás él no lo hizo con la intención de recibir bendiciones de Dios, sino simplemente por seguirle, por serle fiel. Y eso Dios lo notó. Y por eso es que Dios lo bendijo. Por eso es que vemos que en el versículo 17 dice que a esos 4 jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Incluso Daniel, que fue el de la idea de guardarse para Dios, Dios les dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Quizás actualmente se nos hace un poco raro ver esto, ¿no? Pensamos de esta forma en Dios como si Dios le hubiera dado algún poder o algo sobrenatural. Y bueno, no tenemos por qué dudar que así fue. Sin embargo, aquí incluso la bendición que se ve en Daniel es que le dio a los demás, los bendijo en lo que eran las áreas terrenales, ¿no? En lo que era la sabiduría, el conocimiento, ciencia y demás. Sin embargo, Daniel, Dios le dio una bendición tan especial que no era común. Quizás Daniel no se imaginaba que en algún momento iba a poder interpretar los sueños, pero Dios le dio esa bendición, esa capacidad. Igual no es como tomarlo a burla o a juego. No quiere decir que si seguimos a Dios, Dios nos va a dar poderes o nos va a permitir volar ni nada. Sin embargo, nos va a dar capacidades especiales y sin iguales para no solamente ser de bendición para nosotros o que nosotros nos bendigamos a nosotros mismos, sino también a los demás. Por eso es que en este caso Daniel recibió esta bendición de Dios sin que él la pidiera. Entonces tampoco es de Dios, te voy a seguir, pero bendíceme esa. No, es seguir a Dios de corazón, no importando la tempestad, y que incluso Dios nos va a bendecir. Ahora, muchos creen que una vez que tenemos a Dios en nuestras vidas es una obligación
sin más el portarse bien. Es decir, pues ya soy cristiano, mis papás me llevan a la iglesia, o pues asisto a la iglesia, entonces pues me dicen que tengo que portarme bien. Y caemos, como muchas veces ya se los comentaba, en una rutina, en una religión, pero no en una religión como igual les comenté, que la palabra religión significa religar, en este tanto reconectarnos con Dios. Es decir, empezamos a vivir una religión, una tradición, una costumbre, lo cual realmente quizás no agrada a Dios. Bueno, quizás no agrada a Dios realmente, porque no lo hacemos de corazón. Realmente tenemos esa entrega, por así decirlo, a Dios, pero más como rutina, no porque realmente lo queramos. Entonces muchos de ahí pues van a la iglesia, oran, cantan los cantos, alargando un poco la redundancia, pero hasta ahí no lo hacen de corazón. Es como si incluso ellos fueran los presos y no fueran libres para agradar a Dios. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, o sea, no somos cristianos solo por serlo, somos cristianos porque Dios tuvo gracia de nosotros y nos permitió seguirlo. Ahora, no solo nos da la salvación, sí es lo mejor que podemos tener, saber que incluso cuando moramos o muéramos vamos a estar descansando, vamos a estar en paz. No solo nos da esa salvación, sino que incluso promete bendecirnos a través de todo este camino. No es un entregar de nuestras vidas a cambio solo de la vida eterna. Y digo a cambio solo de la vida eterna porque quizás a muchos no les apasiona o no les interesa. Y a veces es entendible, ya que no podemos imaginarnos algo que aún no tenemos. Sin embargo, la vida eterna no empieza una vez que morimos. La vida eterna empieza una vez que estamos en Cristo. Sin embargo, si aún a alguna persona eso no le genera cierta satisfacción o emoción, también incluso Dios, como les mencioné anteriormente, nos promete más cosas. Dios bendice a aquellos que le siguen realmente. Si somos del pueblo de Dios, entonces no podemos perder esto, no podemos perder lo que es la salvación, no podemos dejar de ser el pueblo de Dios, pues fuimos comprados, fuimos adoptados y no se aceptan devoluciones, ¿no? Por así decirlo, o sea, somos ya parte del pueblo de Dios. Sin embargo, hay dos formas de seguir la gracia de Dios. Podemos ser arrastrados por la gracia de Dios de una forma que al final no podamos resistir. Es decir, podemos ser arrastrados, podemos renegar, incluso resistir la gracia de Dios hasta cierto punto, en la cual va a haber un medio quizás, en el cual Dios nos va a llamar, si es que somos de su pueblo, que quizás nos duela, que quizás sea un poco, nos lastima un poco en lo que es nuestra vida. Y entonces no va a haber más remedio más que realmente nos rindamos a los pies de Dios y entonces decidamos seguirle. Entonces podemos ser arrastrados por la gracia de Dios de una forma que al final no podamos resistir y la querremos seguir sí o sí, o podemos ser guiados voluntariamente y aceptar ese llamado y en el camino ser protegidos y bendecidos por Dios. Tristemente, muchos cristianos escogemos quizás la primera opción. Por eso es que en muchas ocasiones muchas personas se acercan al Evangelio por alguna enfermedad, por alguna necesidad, y no digo que esté mal, a veces es lo que Dios usa para doblegarnos. Sin embargo, una vez que estamos en esa situación, Dios nos mantiene y nos protege. Y no nos da más incluso de lo que podamos soportar. Sin embargo, también está el que si ya conocemos de Dios, podemos seguirlo voluntariamente y estar protegidos en el camino y seguros y saber que Dios nos va a bendecir. No solo nos va a guardar, sino que también nos va a agrandar de cierta forma, nos va a bendecir de una forma que sobreabunde. Ahora sí, que incluso en este libro de Daniel tenemos las dos versiones. Tenemos la forma de Israel, que sí, por su desobediencia fue llevada a todo este cautiverio, toda esta necesidad. Y en algún momento tuvieron que ser, bueno, ellos regresaron a su tierra y volvieron a prosperar. Sin embargo, tuvieron que pasar mucha aflicción, mucho proceso, mucha humillación para que entendieran. Y así Dios los restauró. O bien podemos escoger la forma de Daniel y de sus compañeros, que si bien al final Dios los restauró, en el caso de Daniel y sus compañeros, Dios los estuvo bendiciendo aún en medio de la tormenta, a pesar que el resto del pueblo estaba siendo afligido.
estaban siendo atormentados, quizás latigados, muchos fueron asesinados, muchos fueron llevados como siervos y no precisamente como sirvientes, ¿no? Sino incluso para hacer trabajos más fuertes o deshonrosos quizás, ¿no? Entonces, ahí si bien, si somos el pueblo de Dios, Dios nos va a llamar de alguna u otra forma, podemos, eso sí, podemos escoger si lo seguimos voluntariamente o si lo seguimos a fuerza. Y entonces, voluntariamente tiene sus beneficios. Y les digo, no se trata de que lo hagamos por por algún, por algún beneficio, sino que lo hagamos por amor y que reconozcamos que Dios sigue teniendo la soberanía. No se trata de igual de que por ser cristianos siempre estaremos en comodidad o seremos bendecidos. Es lo mismo pensaba el pueblo de Israel. Pensaban que por ser el pueblo de Dios siempre estaría en una posición cómoda, en una posición grata, por así decirlo, sobre el resto de las naciones. Sin embargo, vemos que así no fue. Incluso esto nos puede pasar a nosotros. Igual, como les dije, no se trata de que por ser cristianos siempre vamos a estar viviendo tranquilamente. Tenemos que seguir fielmente a Dios para que esto incluso sea así. Y a pesar de que venga la tormenta, porque digo, al final, digamos, ¿no? O sea, al final Daniel y sus compañeros vieron morir a sus familias, fueron llevados a cautiverio. Ellos eran de la realeza y fueron llevados a ese cautiverio. Pues Dios incluso los bendijo en medio de esto. Si seguimos a Dios, y no de una forma rutinaria o por tradición, sino fiel y verdaderamente, no solo Dios nos mantendrá, sino que en muchas ocasiones nos pondrá en lugares mejores, y no me refiero precisamente al gobierno o algo por el estilo. Nos dará dones, nos dará talentos que no pensábamos que podríamos desarrollar, y lo podríamos usar para su obra y para su pueblo, y no solamente para la iglesia, no solamente para la evangelización o la predicación, sino también para aquellos que nos rodean, sea la escuela, sean amigos, sea novio o novia que puedan tener, sea la misma familia. Dios nos puede usar. Entonces, en conclusión, y para culminar todo este capítulo, ya sabemos que Dios tiene el control, no importa la situación. Ya sabemos entonces también que Dios, si bien ya tiene el control, y a veces la situación puede verse más difícil, Dios no nos quita incluso esas pequeñas cosas con las cuales lo podamos seguir. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Seguir a Dios y escoger seguirlo voluntariamente, para que seamos bendecidos, y no por alcanzar algún beneficio, simplemente por amor. Y si lo hacemos por amor, Dios nos va a bendecir. Bueno, este fue el primer capítulo. Ahora sí me fui corto. Dios les bendiga. Perdón si el capítulo pasado estuvo más largo, pero bueno, este ya lo hice un poquito más pequeño. Sigo orando por ustedes, Brenda, Melanie, Joshua, Pascual, Dani, Dana. Igual Dios les bendiga a todos ustedes y sus familias. Espero igual verlos muy pronto y que todos estén bien. Dios les bendiga.